Veíamos el primer día la ideología de lo que es la dictadura franquista. Acordado, hablábamos de sistema totalitario, de un sistema antiliberal, antidemócrata, etcétera. Hablamos de la unidad de España, de la estrecha relación entre Iglesia y Estado, del papel que juega el ejército, del sindicato vertical o del adoctrinamiento de las masas, ¿vale? El segundo día veíamos la etapa del franquismo y aquí hablábamos básicamente de cuatro etapas. La primera etapa era un poco la etapa de aislamiento, debido a que España pues, estaba vinculada a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Después se produce un acontecimiento que es la Guerra Fría, que hace que España lleve a cabo relaciones con Estados Unidos. Se produce lo que se llama una operación de maquillaje, es decir, España intenta limpiarse de cara al exterior lo que es la imagen esa del saludo fascista y determinados actos que eran propios de la Alemania nazi. Eso hace pues eso, que España se incorpore al mundo, que Estados Unidos reciba bases militares en España y eso hace que España salga de ese aislamiento. La tercera etapa es lo que se conoce como el milagro económico español y aquí hablábamos por un lado de la inversión extranjera, hablamos por otro lado de la inmigración de cientos de españoles al extranjero y por último hablamos también del turismo. ¿Vale? Todo esto pues permitió el crecimiento de la población. Y por último, hablamos de la última etapa, que es de la crisis del franquismo. Y aquí decimos, por ejemplo, pues el nacimiento de ETA, el escándalo de corrupción de Matesa. Decíamos también, ¿qué más decíamos? Decíamos también el conflicto de Marruecos o el asesinato de Carrero Blanco. Pues hoy vamos a hablar del punto C y del punto D. El punto C es las leyes del franquismo. Bueno, como decíamos, aunque es una dictadura, eso no quiere decir que no haya una legislación. Y estas leyes, pues, podemos hablar de dos tipos de leyes. Por un lado, las leyes que se dictan los primeros años, cuyo objetivo pues, son leyes para detener, encarcelar y ejecutar a los contrarios al régimen. Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo o la Ley de la Seguridad del Estado del año 41. Y por otro lado, en el contexto de la Guerra Fría y de esa operación de maquillaje, la dictadura pretendió dar una imagen de legalidad, con la promulgación de una serie de leyes fundamentales, ya que en España no había nada parecido a una constitución. Así pues se hicieron varias leyes, pues por ejemplo el Fuero del Trabajo, que era una ley que regulaba los derechos y deberes de los trabajadores, prohibiéndose los sindicatos, o sea que imaginaos el tipo de ley. La ley de cortes, que decía que en España había unas cortes y que los ciudadanos iban a participar en ellas. Evidentemente esas cortes, esos parlamentarios eran designados por Franco, es decir, no eran elegidos por los ciudadanos como hoy día. O el Foro de los Españoles, que venía a ser una especie de declaración de derechos y deberes, en fin. Aunque en el fondo los derechos eran reducidos a la mínima expresión, tenían mucha letra pequeña. Después también teníamos, por ejemplo, la ley del referéndum nacional. ¿Qué es lo que hacía esta ley? Pues regulaba la intervención del pueblo mediante un supuesto referéndum en la aprobación o la derogación de leyes fundamentales. Es decir, aparentar que en España existía sufragio universal. Evidentemente esas votaciones estaban muy controladas. Después, por ejemplo, también la ley de principios del movimiento nacional, que reafirmaba los viejos principios y valores del régimen. Antiliberalismo, anticomunismo, la defensa de la patria, un Estado conservador, nacionalcatolicismo, etcétera. O también la ley orgánica del Estado, pues que daba cierta representación a lo que se conoce como la familia, los pueblos y el sindicato vertical, y era una manera de tratar de aparentar de que la sociedad participaba en el Estado. Y después también, como dato llamativo, la ley de sucesión que preveía una monarquía cuando el franquismo acabara. En este caso se firmó un acuerdo con Juan de Borbón, que era el hijo de Alfonso XIII, y se designó al hijo de Juan de Borbón, que era Juan Carlos I, como rey de España. Vino a España y fue educado aquí y designado por Franco como heredero.